Amigas, muy buenos días. Buenos días. Estamos nuevamente aquí desde el Centro de Consejería Semillas de Esperanza, transmitiendo desde Guadalajara, México. Y pues como lo hemos visto las últimas semanas, estamos con el material Descubriendo el Glorioso Evangelio, un estudio bíblico al cual tú te puedes unir. Tenemos varios grupos de discipulado de manera presencial y también en Zoom. Y bueno, caminamos aquí en esta exposición esta mañana y estamos recordando que la semana pasada vimos el tema Jesús llevó nuestra maldición y llevó nuestra maldición delante de Dios en la cruz del Calvario. Y hoy, esta mañana, vamos a aprender que esa maldición que fue manifestada a través de la vida de Cristo en la cruz fue en forma y recibió la ira sobre Jesús. La ira de Dios fue derramada sobre Jesús. Y vamos a orar, amigas. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias esta mañana que nos permites estar aquí juntas. Señor, tú conoces nuestro corazón y anhelamos saber mucho más de ti, conocer, Señor, este glorioso evangelio, tener un conocimiento pleno de lo que tú has hecho y comprender, Señor, en la medida de nuestra finitud, ese sacrificio vivo de Cristo en la cruz, el Cordero inmolado. Necesitamos de ti, Señor, que tu Espíritu Santo venga, hable a nuestras mentes y nuestros corazones, que podamos vaciarnos de todas las ideas equivocadas, de los conceptos que no son reales, de los que no traen nada bueno a nuestra comunión contigo. Necesitamos que la palabra penetre ahí, Señor, hasta lo más profundo. Ayúdanos, Dios. Necesitamos que tú vengas en el poder de tu palabra, con la ayuda de tu Espíritu, y nos ayudes a caminar en este tema. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque estamos aquí juntos, estudiando tu glorioso evangelio. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, amigas, realmente para mí es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana, ir formando esta mente bíblica clase tras clase, y hemos caminado las últimas semanas en este proceso viendo estos temas desde el momento en que vimos una vida perfecta en Cristo. El Hijo llevó nuestro pecado. La semana pasada Él se hizo maldición y hoy, este día, el Hijo sufrió la ira de Dios. Y yo quiero compartirte que hace algunos días estaba meditando en esos trabajos que algunas personas tienen que realizar para ganarse la vida. Esos trabajos que muchas veces podemos decir, no lo haría ni por todo el oro del mundo. Realizar trabajos en donde las personas ponen en riesgo su salud, su integridad, las personas que trabajan en los basureros o los que están limpiando alcantarillas, o otras personas que pueden estar usando productos tóxicos para la salud y que seguramente van a tener consecuencias permanentes. Pero bueno, amigas, todo esto me lleva a tener compasión por estas personas que tienen este tipo de trabajos como sus empleos permanentes, y me hace también tener mucha gratitud porque gracias a ellos, gracias al esfuerzo de todas estas personas y su trabajo, nuestras vidas son mejores. Y cuando pienso en estas personas, casi siempre pienso en otra persona. Pienso en la única persona perfecta, esa cuya descripción laboral implicaba morir por nuestros pecados. ¿Qué había en esa descripción laboral de Jesús como Salvador? Si nosotros pudiéramos leer lo que decía ahí, tenía que ser despreciado y desechado, tener una vida de dolores y de quebranto, llevar nuestras enfermedades y sufrir todos nuestros dolores, ser azotado, herido y abatido por Dios, ser herido por nuestras rebeliones, ser molido por nuestros pecados, tomar nuestro lugar, tomar nuestro castigo,
ser herido por nuestra sanidad espiritual, llevar toda nuestra iniquidad, estar angustiado sin defenderse, sufrir una opresión y un juicio injusto, ser cortado de la tierra de los vivientes, tener una sepultura con los impíos, experimentar la aflicción de su alma, derramar su vida hasta la muerte y ser contado entre los pecadores. Para esto fue designado nuestro Salvador. Esta era la descripción laboral de su redención. Este era el único método por el cual se podía conceder el perdón y para ello tenía que experimentar la ira de Dios. Piensa solo por un momento. Y si supieras que no solo tendrías que hacer un trabajo incómodo, un trabajo sucio por una temporada o tener un trabajo forzado el resto de tu vida, sino que el propósito definitivo de tu existencia fuese morir una muerte cruel e injusta. Lo que había en el futuro de Jesús no era una sorpresa para él. Su captura, juicio y muerte no implicaba una derrota personal. No era una falla en el plan de Dios. No fue un triunfo del enemigo, amigas. No. La muerte que Jesús murió en esa cruz, esa muerte sangrienta, fue una victoria personal. Y la muerte pública del triunfo fue completo en este maravilloso plan de Dios. El plan era que Jesús entraría en este mundo arruinado, sufriría un gran quebranto, viviría una vida completamente perfecta en todas las maneras posibles y después moriría en la cruz. Y amigas, no estamos hablando, ¿verdad?, de que sería algo fácil. No sería nada fácil, porque realmente Cristo tenía que vivir todo esto para que pudiera pagar esta rebelión moral de nuestro pecado. Debía lograrse la rectitud y un precio aceptable que debía ser pagado a través de su vida perfecta. La muerte y la resurrección de Cristo debió ocurrir para que su justicia, la justicia de Dios y la rectitud de Jesús pudiesen ser entregadas en favor de aquellos que por sí solos no podíamos ser justos ni rectos. Y eso es lo que vamos a aprender este día. Esto es lo que vamos a ver, ¿verdad? Que la maldición de Dios se manifestó en forma de ira sobre Jesús. Jesús necesitaba dejar satisfecha las demandas de la justicia de Dios contra nosotros y para lograrlo, él debía absorber la ira de Dios. Qué tremendo. Se oye tan fuerte. Cuando lo vemos de esa manera, miren, amiga, lo hemos visto en muchos momentos, ¿verdad? Pero yo lo he visto de una manera macro. Y ahora que hemos entrado en cada uno de estos aspectos de una manera micro, de verdad, mi corazón queda conmovido. Y yo logro entender más, digo, Señor, ¿cuánto tuviste que padecer? ¿Cuánto tuviste que vivir para que nosotros hoy gocemos de esta gloriosa salvación? Pero bueno, primeramente vamos a comprender la ira de Dios en su contexto. Las escrituras nos enseñan que la ira de Dios es la respuesta adecuada a nuestra rebelión y al pecado del hombre. Dios es santo y Él es justo por naturaleza y el pecado es una ofensa de su santidad y para su justicia. Entonces, la santidad de Dios es la que garantiza que Dios será siempre justo. Nosotros lo vimos el año pasado cuando vimos atributos de Dios. Dios es justo. Lo puedes ver ahí en nuestra página, ¿verdad? Tenemos 2 clases solamente basados en el atributo de Dios. Dios es justo. Y es así, amigas, como esta justicia es manifestada a través de su amor y esta justicia de Dios que hace responsable a Cristo para llevarlo a la cruz al mismo tiempo. Por un lado, el amor lo movió a dar su vida. La vida de Cristo es entregada por amor de nosotros. Y por el otro lado, la justicia de Dios
no estaba dispuesta a perdonar a pecadores sin que alguien pagara lo que se había hecho, y ese era Cristo, el único capaz de cubrir esa gran deuda. Ahora bien, definamos la justicia de Dios. La justicia de Dios la podemos definir como el discernimiento perfecto entre lo bueno y lo malo, y la necesidad de rectificar lo torcido que deshonra a Dios y destruye su creación y su diseño. Nuevamente lo voy a decir. La justicia de Dios es el discernimiento perfecto entre lo bueno y lo malo, y la necesidad de rectificar lo torcido que deshonra a Dios y destruye su creación y su diseño. Esto lo vimos en el estudio anterior, cuando vimos discerniendo el problema del hombre. Eso torcido solamente podía ser rectificado a través de aplicar su justicia, la justicia divina. Y si nosotros definimos el pecado como un desliz en lugar de una rebelión, y si prefiriéramos a un Dios indulgente en lugar de un Dios indignado, entonces es natural que la cruz nos puede parecer superflua. El pecado no es una simple transgresión de límites, es algo que deshonra a Dios y que destruye su diseño. Es por eso que la ira de Dios es la reacción santa en contra del pecado por parte de un Dios justo, que nos ha dado una ley sabia, la cual ha sido violada múltiples veces por personas que han ignorado su revelación y han hecho caso omiso a sus múltiples advertencias. Dios nos ama, amigas. Nos ama a cada una de nosotras que somos pecadoras y anhela salvarnos, pero no puede hacerlo violando la ley con toda justicia, la cual nos condena. Para ser perdonadas tenemos que pagar lo que debemos, pero por otro lado no estamos en condiciones de hacerlo ni por nosotras mismas ni por otros. Nuestra obediencia actual y nuestras buenas obras nos sirven para satisfacer la deuda de nuestros pecados. Solamente en Cristo, solamente en Él, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, es quien puede llevar a cabo una obra única, una obra de entrega a sí mismo y llegar hasta la muerte y la muerte de cruz. Y no lo hizo en pago de una deuda porque él hubiera pecado y por ello tenía una obligación de morir. No fue así. Lo hizo libremente para satisfacer la reparación que exigía el afectado honor de Dios. Y lo podemos ver abriendo nuestras Biblias en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 13, que dice: sus ojos son muy limpios para mirar el mal, no puede contemplar la opresión. Dios no puede ver el mal y Él no puede contemplar la opresión. Dios no puede permitir el pecado delante de su presencia. En Isaías 59:2 leemos, Isaías 59:2, amigas, acompáñame en tu Biblia. Y vamos a leer ahí. Dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Aquí vemos cómo afecta el pecado la relación con los hombres. Dios no puede tener comunión con gente que no le honra, con gente que no le reconoce, con personas que no le aman y que no le temen. El verdadero culpable de la miseria del hombre es el hombre mismo. Debido a su enemistad hacia la persona de Dios y su rebelión, estamos en contra de la ley de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 12, vamos a leer en qué condiciones nos encontrábamos antes de llegar en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Y realmente cuando lo leemos, a lo mejor lo hemos leído varias veces, pero cuando detenidamente pasamos por estos versículos,
realmente, amigas, mi alma tiembla. Yo digo, así estaba y en esas condiciones. A veces lo olvidamos, lo olvido tan fácilmente. Dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Dios. Perdón. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, esta era la condición en la que nos encontrábamos antes de conocer a Cristo. Así estábamos. Dice, esta es una dura declaración. Cuando ustedes no tenían a Cristo, dice que estábamos alejados de Él, sin comunión con este Dios verdadero. Dice, separados de Dios. El pecador vive separado e independiente al dador de toda vida, excluido de la presencia de la ciudadanía de Israel, y se está refiriendo a que estamos alejados del pueblo de Dios, no somos parte de su familia, no somos parte de su pueblo, en el sentido de que no conocemos a Dios y no hemos tenido una comunión con el Dios verdadero. Y dice, extraños a los pactos de la promesa. El pecador es un extranjero a todas esas promesas, no tiene parte con todos los pactos y las promesas que encontramos en la Escritura, y dice, estás sin esperanza, estás sin Dios, y este es posiblemente el resultado más aterrador del pecado del hombre. Así se encuentran las personas sin esperanza. El pecado del pueblo de Dios se levanta como un gran muro que no se puede penetrar, que hace imposible la comunión con Dios. No puedes avanzar y no hay manera de reparar esa gran separación entre Dios y su pueblo. Cristo es el único que puede ponerse en nuestro lugar como un mediador y llevar nuestro pecado y vivir ese desamparo de Dios. Cristo sufrió ese alejamiento de Dios y fue cortado del favor de su presencia hasta que la culpa fue completamente pagada. Y vamos a leer aquí en Mateo 27, en los Evangelios. Mateo capítulo 27, versículo 45 y 46. Y estamos ya viendo la parte de la crucifixión. Y aquí Jesús dice, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Esto está hablando de entre las 12 y las 3 de la tarde. Imagínate esa oscuridad, cuando en Israel son horas de intenso calor. Y dice, y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre dejando caer su ira, el Hijo apaciguando la ira. ¿Para qué? Para obtener la salvación de su pueblo. Cristo sufrió el terrible abandono de Dios, bebió la copa amarga de la ira de Dios y murió una muerte violenta en lugar de su pueblo. Solo así, amigas, solamente así la justicia divina podía ser satisfecha y la ira de Dios aplacada y la reconciliación sería posible. Recordemos todo esto, amigas, que viene, ¿verdad?, más atrás, esta oración de Getsemaní previa a su arresto y crucifixión. Y posiblemente ningún otro evento en la vida de Cristo demuestra tan claramente el terrible sufrimiento bajo la ira de Dios que le esperaba en la cruz del Calvario. Para eso vamos a buscar en Lucas capítulo 22, versículo 41 al 44, para recordar ese momento en Getsemaní. Lucas 22, versículo 41 al 44. Y dice, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía oraba con mucho fervor,
y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Su sufrimiento lo percibimos y vemos esta petición de Cristo diciendo, ¿verdad? Que esta copa de sufrimiento fuera apartada. La presencia de los ángeles para fortalecer a Cristo. 100% hombre, 100% Dios, pero él tenía que ser fortalecido en su humanidad, porque en ese momento él está sufriendo. Él sabe a lo que se iba a enfrentar y su humanidad estaba debilitada. Él necesitaba que viniera este ángel para ayudar, fortalecer, para ministrar, porque él se estaba preparando para ir a la cruz. Cristo luchó en oración con gran fervor y agonía. Dice que está puesto de rodillas, ¿verdad? O sea, clamando, pidiendo en ese momento, ¿verdad? El hecho de que Cristo estuviera sudando esas gotas de sangre, que es una hematidrosis. Esto ocurre cuando la sangre se está mezclando con agua, con sudor durante un tiempo terrible de angustia mental y sufrimiento físico, porque eso era lo que estaba viviendo. Y aquí nos podemos preguntar, ¿qué era lo que contenía esa copa? ¿Qué era lo que llevó a Cristo 3 veces en angustia a decir que no quería tomarla? Amigas, era la ira de Dios. Era esa ira de Dios que había sido derramada en esa copa, indicando que esta era la ira que Cristo tuvo que beber en la cruz. Y la pregunta también aquí sería, ¿qué había en la copa que lo motivó a orar tan fervientemente? ¿Qué cosa terrible contenía que le ocasionó tal angustia, ese sudor mezclado con esa sangre? Ni siquiera la cruel cruz romana, ni la tortura física era esto lo que le angustiaba. Sabemos que hubo azotes en su espalda y esa corona de espinas que perforaron su frente y esos burdos clavos que se atravesaron ahí en sus manos y en sus pies. Sin embargo, esto no era la fuente principal de su angustia. Aquellos que creen que esta cosa era lo que le estaba atormentando están muy lejos de entender lo que ocurrió en la cruz. Aunque toda esa tortura fue real y se acumuló, y cuando vemos esas películas y vemos esas partes, mi corazón realmente tiembla y sientes, no creo que haya alguien que no sienta esa parte de tristeza, de dolor, de empatía, de decir, Señor, todo esto padeciste, pero en este momento Jesús sabe, ¿verdad?, que en medio de este plan de redención había algo todavía más abominable y por lo cual Él está gritando, ¿verdad?, libérame, libérame. ¿Por qué? Porque esto va a ser terrible y esto lo vemos en el Salmo 75:8 y vamos a leer ahí en este Salmo 75, versículo 8, algo que estaba preparado para nosotros. Dice, porque hay una copa en la mano del Señor y el vino se fermenta, lleno de mixtura, y de este Él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta el fondo y lo beberán todos los impíos de la tierra. Esta copa estaba preparada para nosotros, los que estábamos separados de Dios, los impíos, los pecadores. Esta copa era la que nosotros teníamos que beber. Y el Señor pone la copa de vino de su ira en sus bocas y dice, los obliga a beber hasta el final. El simple pensamiento, ¿verdad?, de estar imaginando todo este destino era el que nos esperaba a nosotros. Y esto de pensarlo era algo aterrador. Este era el destino que nos esperaba y este es el plan maravilloso de Dios, el verdadero hijo de Adán, quien además es el verdadero hijo de Dios, tomaría la copa, tomaría esa copa amarga de la ira de Dios de su misma mano y la bebería hasta el final. Cristo lo haría por amor a ti y por amor a mí. La tomaría hasta decir, consumado es. Y la justicia de Dios sería completamente satisfecha. Quiero que imagines como si fuera una inmensa represa que está llena de agua hasta el borde y que tiene una gran presión.
y de repente las paredes se rompen y el poder destructor de toda esta agua se desata y va a correr por todo ese pequeño poblado que está en un valle y que sabemos que va a desaparecer porque el agua es tanta que no va a dejar nada, no va a dejar nada con vida, se lo va a llevar, pero de pronto el suelo se abre y se traga toda esa agua que de otra manera se hubiera llevado todo lo que estaba a su paso. De manera similar, el juicio de Dios estaba corriendo con toda razón hacia cada hombre. No teníamos escapatoria ni en el monte más alto ni en el abismo más profundo. La represa se abrió y nada le podía parar. Y cuando toda esperanza humana estaba agotada en ese tiempo, en ese preciso momento, el Hijo de Dios se interpone entre la justicia divina y su pueblo. Él bebió la ira que nosotros habíamos encendido y el castigo que nosotros merecíamos. Cuando Él murió, ni una sola gota de ese aluvión de agua quedó. Él bebió todo por nosotros. Él bebió absolutamente todo de esa copa por nosotros. Dios puso los pecados de su pueblo sobre la cabeza de su único Hijo. Ahí la justicia de Dios que debía el pueblo de Dios en todas esas épocas pasadas, presentes y futuras, fue derramada sobre Jesús de Nazaret. Quiero que lo pienses desde el primer hombre perdonado, desde la dispensación del Antiguo Testamento, hasta el último hombre que será perdonado en el final de los tiempos de este mundo. Todos, absolutamente todos, amigas, todos deberán su perdón al hecho de que Cristo murió por sus pecados a través de la cruz. Ese clamor de Jesús, ese grito de desamparo, ese lamento que expresó la condición de Jesús de abandono. Eso es lo que vemos aquí. Eso es lo que es realmente el experimentar la ira de Dios. Vemos aquí que Jesucristo, al estar en agonía en esta cruz, está cargando con nuestros pecados. Ahí sobre sus hombros, ¿verdad? Sobre su cabeza está toda nuestra pecaminosidad, llevando la maldición de la ley sobre él mismo. Él se hizo abominable ante Dios y por eso hace este clamor de angustia al sentirse alejado de Dios por causa del pecado, pecado que él no cometió. Vuelvo a insistir, Jesucristo nunca pecó, no podía pecar y no hizo nada. Simplemente cargó con los pecados ajenos, pero Dios, que es santo y es justo por su propia naturaleza, le da la espalda. Le da la espalda, amiga, sí. Fue la ira de Dios Todopoderoso concentrada en toda su fuerza, en toda su magnitud sobre su Hijo unigénito. ¿Cuánto aborrece Dios el pecado? Mucho. Cuando su propio Hijo llevó nuestro pecado, Dios lo quebrantó a la luz de esta terrible verdad. Por ello, amigas, deberíamos de ser tan cuidadosas de atender las advertencias del escritor de Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Si rechazamos el Evangelio después de tener un correcto conocimiento acerca de él, ya no queda más sacrificio por nuestro pecado. Sería abominable que hiciéramos esto. Una vez que hemos entendido este precioso Evangelio, ya no hay más. Él ha hecho todo en la cruz por nosotros. Podemos buscar en el cielo y en la tierra y no encontraremos otro remedio para nuestro pecado. No hay otro medio para limpiarnos ni otro nombre por el cual podamos ser salvos. Los escépticos suelen preguntar, ¿cómo puede un hombre sufrir en la cruz por unas pocas horas y pagar los pecados de una multitud de hombres y salvarlos de una eternidad de sufrimientos? ¿Cómo puede la vida de un solo hombre satisfacer la justicia que muchos deben pagar? Una de las doctrinas más bellas de la Escritura encierra la respuesta a estas preguntas y es el valor infinito
y la perfecta obediencia del Hijo de Dios. El que fue clavado en esa cruz del Calvario fue Dios, y la vida que él dio por el bien del pueblo era de infinito valor. El que estuvo colgado del madero fue un hombre cuya obediencia perfecta a la ley de Dios le dio ese valor a su sacrificio y proveyó la justicia perfecta para que fuera imputada a su pueblo. Es así como nosotras contestamos a la pregunta del escéptico, de cómo uno puede pagar por muchos, señalándole a Cristo, a Él. Él lo hizo. Él fue capaz de redimir a una multitud de personas casi innumerables de hombres debido a un valor infinito como Dios y su perfecta obediencia como hombre. Repito, un valor infinito como Dios y su perfecta obediencia como hombre. Solamente así podía ser. Imagina solo por un momento que con toda la creación colocada en una balanza, las montañas y los granos de arena, el polvo y las estrellas y aún los ratones y los hombres y todo lo que ha sido creado, todo lo que puedas recordar, ¿verdad? Que Dios ha creado. Imagina solo por un momento, ¿verdad? Que Cristo pisa el contrapeso, inmediatamente la escala se inclina a su favor por el incontable valor que sobrepasa infinitamente el conjunto de todo el mundo. Ese gran valor de Cristo, el valor incalculable que Él tiene. Si hubiera habido otro hombre sin pecado, una gente sin culpa, dispuesto a morir, su muerte no habría sido provechosa contra nuestro pecado. Aun si toda la corte de ángeles que ofrecieran sus vidas sin mancha sobre ese madero y que se hubieran sacrificado, no contaría por el pago demandado. Nuestra salvación, amigas, requirió de un sacrificio de infinito valor. Y nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo tiene ese valor. Tiene ese valor. Y nosotras no hemos sido redimidas con cosas que perecen como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa, la sangre de un cordero sin mancha y sin corrupción, la sangre de Cristo, la misma sangre de Dios. Cuando Jesús está citando las palabras de David en el Salmo 22, vamos ahí. Vamos al Salmo 22 y vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice, este salmo de angustia y canto de alabanza, dice, grito de angustia y canto de alabanza. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mi reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Este es el Salmo de la cruz que contiene la descripción de los sufrimientos de Cristo, que son profundos, intensos, que son sublimes. Cuando estaba organizando, ¿verdad? Todas estas ideas y voy a este Salmo, realmente es increíble, ¿verdad? Ver cómo Cristo mismo, ¿verdad? Está padeciendo y cómo estaba viviendo esta agonía en medio de los terrores de la muerte y esas punzadas de la ira de Dios divina que sobrepasan toda la capacidad humana de entendimiento y de comprensión. Dios mío, ese fue el grito sorprendente desde el Gólgota. Contemplamos aquí a nuestro sublime Redentor clavado en el madero de manos y pies y que vemos, que estamos escuchando, vemos como Jesús, aún en medio de los más terribles sufrimientos,
sigue agarrado con ambas manos a Dios y grita 2 veces, Dios mío, que nosotras seamos, amigas, que nosotras seamos capaces de imitarlo, apegarnos a Dios aún en esos momentos de aflicción, que no desconfiemos del poder de Dios para sostenernos sobre esos momentos en que estemos pasando angustias y necesidad, y que recordemos que Él es el soporte de nuestras vidas y que Él es nuestro socorro y que podemos correr a Él y que Él es suficiente en su espíritu para llegar a nosotros y sostenernos en esos momentos que estemos clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, ese abandono que está viviendo Cristo es algo que ha sucedido y que está experimentando en la cruz y que ha tenido lugar y que continúa en ese momento. El Salvador está experimentando sus efectos pavorosos cuando está formulando la pregunta, ¿por qué me has desamparado? Es un abandono real en todo su ser y con toda esa dureza, y Jesús es abandonado a causa de nuestros pecados que se han interpuesto entre nosotros y Dios. Él gustó la muerte porque llevó el pecado de todos tipos, de toda la historia, de toda la humanidad, y de esta manera cuando nosotros vemos en Hebreos capítulo 2 versos 9, dice que Él gustó la muerte por todos. Por todos Él gustó la muerte porque llevó el pecado de todos los que creían en Él. Jesús llevó en sí mismo los pecados de todas las épocas, pero esa es la razón por la que Él vino a este mundo. Dice en Mateo capítulo 20, verso 28, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y esa es la razón por la que Dios le dio la espalda, porque Dios no puede ver el pecado. Cuando Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta es porque Dios no puede ver el pecado. Ahora bien, es importante, ¿verdad?, que veamos qué tipo de separación es esta. Bueno, no es una separación en cuanto a su naturaleza, ya que no dejó de ser Dios. De lo contrario, si hubiera pasado eso, Él habría dejado de existir, porque Él solo no puede ser, no podía dejar su naturaleza divina, no podía dejar de ser quien Él es. Él no puede ser separado de la naturaleza de Dios. Él no puede ser separado de la Trinidad. Él no puede ser separado de su esencia o de esa naturaleza o sustancia. Él no puede ser separado. Él es separado en términos de comunión íntima con el Padre. Y la comunión, como un niño que peca de manera severa contra su propio padre, no deja de ser su padre. No puede dejar de ser padre de ese hijo, pero deja de conocer esa intimidad de una comunión amorosa, porque el padre no puede tolerar el pecado y entonces Dios le da la espalda a Cristo. Amigas, esto es demasiado profundo. Realmente he estado estudiando y leyendo y pensando, y el Señor decía, dame tus palabras, ayúdame a explicar esto, pero realmente, amigas, esto es demasiado profundo como para que lo entendamos, pero debemos por lo menos comprender la verdad básica, mientras que Jesús llevó el peso de todo este pecado, de todas las personas que creerían en Él, que esto era una realidad. Cristo nunca se volvió un pecador. Esa es la razón por la que el escritor de Hebreos dice que Él no tiene pecado, Él fue hecho pecado y no pecó, y esto es una paradoja, pero cuando Él se volvió pecado, Dios tuvo que darle la espalda. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y este desamparo que está escribiendo David, que es el autor de este Salmo 22, dice que sintió un poco de esa ausencia de Dios, pero solo Cristo experimentó la medida completa de ese abandono, de esa comunión con Dios. La palabra clamor, que literalmente está hablando de ese rugido de león, ese rugido como de un león, así fue ese clamor de angustia que vivió el varón de dolores, es Cristo en la cruz.
Fue incansable su lamento, fue incesante, su angustia fue sin medida, los cielos permanecieron como de bronce, no hubo respuesta de Dios, solo hubo silencio y ausencia de la presencia de Dios. Nosotros estábamos separados de Dios, pero con una causa justa por nuestro pecado. Y para terminar con esa separación y llevarnos de vuelta a la presencia favorable de Dios, fue necesario que Cristo sufriera el terrible desamparo de Dios que nosotros merecíamos. ¿Por qué, Dios, me has desamparado? ¿Por qué dice, tú me has desamparado? Y vemos, tú eres santo. Observamos cómo Cristo sigue declarando su firme confianza en la santidad de Dios. Y había una razón justa y santa detrás de todo este desamparo de Dios. Cristo se había convertido en quien llevaría los pecados de su pueblo y el objeto de la ira de Dios. Entonces tenemos una disposición innata a quejarnos muchas veces de Dios cuando nos toca padecer bajo su mano que nos aflige, pero no era el caso del Hijo de Dios, cuya obediencia era perfecta. Jesús conocía lo suficientemente bien la bondad del Padre como para no permitir que estas circunstancias que está viviendo fuesen lo que lo llevaran a criticar, a cuestionar o difamar el carácter divino. Por eso dice, tú eres santo. Es el Dios de Jacob, que no tiene sombra de injusticia, que no puede ser objeto de ninguna duda o cuestionamiento. Y todo esto habla mi vida, amigas, porque muchas veces en medio de la aflicción, del dolor, de la prueba, olvidamos esto. Olvidamos el ser y el hacer de Dios, que es perfecto. Dios no cambia y su carácter es perfecto y su carácter es santo. Pues aunque en este versículo, el anterior, él es afligido y está planteando como su sorpresa ante el hecho que le está turbando de que Dios Santo pueda haberle abandonado y permanezca en silencio ante sus súplicas, en este otro versículo demuestra que mantiene un reconocimiento absoluto y una adoración total, incuestionable de la santidad divina en el más alto grado. Y esto me muestra a mí la parte que me toca en estos momentos. Yo no puedo dudar nunca de la santidad de Dios, que es perfecta. Tú eres santo, oh Dios, y esto es incuestionable. Versículo 6 dice, yo soy gusano y no hombre. Aunque Cristo fue el hombre perfecto, fue hecho pecado y maldición, y lo vimos la semana pasada, Gálatas 3:13. Aunque él era el cordero sin mancha, se convirtió en la serpiente que fue levantada en el desierto. Un gusano y no hombre, aunque le correspondían todas las bendiciones del monte Gerizim, todos los juicios del monte Ebal fueron derramados sobre su cabeza. Hasta que vemos, ¿verdad?, cómo lo llevó al extremo, de qué manera tan profunda y absoluta llegó a vaciarse a sí mismo de todo vestigio de su gloria divina a nuestro favor. Todo fue por amor a nosotros. Así fue como sufrió la ira divina. Y es importante entender que Cristo no solo sufrió la ira de Dios, que era el abandono, sino además fue golpeado por la vara de la justicia de Dios. La ley de Dios había sido violada, el castigo divino tenía que ser medido de acuerdo con los crímenes cometidos. La justicia tenía que ser satisfecha. La balanza tenía que ser equilibrada. En la cruz, Cristo lleva la culpa de su pueblo y experimenta el desamparo de Dios y sufre toda la medida de su ira y su justicia retributiva. Amigas, cada vez que pensemos en la crucifixión, tenemos que pensar en todos estos aspectos, todo lo que esto significa, y por eso el mensaje de la cruz es tan importante. Pablo dice que a eso fue enviado,
Él fue enviado a predicar el mensaje de la cruz, que es locura. Dice, es locura para los judíos y era algo aborrecible para los gentiles. Pero ese es el mensaje que el Señor le asignó a Pablo. Ese fue el mensaje que le dio y ese es el mismo mensaje que ahora nosotras como pueblo de Dios tenemos que compartir, el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin cruz no hay evangelio. Sin cruz no hay salvación. Sin cruz, amigas, seguimos perdidas en nuestros pecados. Pero la gloria de Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz. Esto es maravilloso. Esto es el mensaje de Cristo en la cruz. Isaías 53, versículos solamente 4 y 5, pero yo te animo a que leas todo este pasaje, que lo reflexiones. Vamos a concentrarnos ahorita, versículo 4 y 5 de Isaías 53. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Aquí encontramos una representación gráfica de los sufrimientos de Cristo bajo la ira de Dios por nuestros pecados. Este canto hace 12 afirmaciones claras y explícitas de que el siervo sufriente, padece la pena por los pecados de otros. No solo un padecimiento físico, un padecimiento vicario, sino también una sustitución penal. Es así como Cristo fue azotado de Dios. Dios levantó su espada de justicia y derribó a nuestro sustituto. Fue, dice, herido por Dios. Aquellos que vieron a Cristo morir estaban en lo correcto al verlo como herido de Dios, pero estaban equivocados al asumir que fue por su pecado y no por el nuestro. Afligido de Dios, Dios afligió a Cristo con su ira que nos correspondía hasta que la culpa fue completamente pagada. Fue herido por nuestras rebeliones. Esto fue cumplido literalmente con los clavos y la lanza de la crucifixión de Cristo, y fue cumplido cuando Cristo fue herido por la ausencia de su Padre y el derramamiento de su ira. Y dice, molido por nuestras iniquidades. Las rocas que fueron partidas en dos cuando Cristo murió solo fueron débiles representaciones de la ira de Dios que aplastó a Cristo en el Calvario. El castigo por nuestra paz. Dice que el castigo, ¿verdad?, que Cristo está viviendo y que está experimentando en la cruz, no fue el castigo redentor o correctivo de un padre a un hijo, sino el castigo punitivo y vengativo de un juez a un criminal. Por sus heridas hemos sido sanados. Cristo se puso en nuestro lugar y fue flagelado por la ira de Dios que nosotros merecíamos. Ahí mismo en el versículo 10 dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. El profeta Isaías de manera enfática está declarando que el sufrimiento del siervo del Señor fue ordenado por Dios. Esta fue la obra de Dios, sometiéndolo a padecimientos. Jesús no fue víctima de las circunstancias ni estuvo a merced de ese poder político ni militar. Fue la obra planeada y ordenada por Dios, profetizada por Isaías cientos de años antes y que había sido orquestada desde antes de la fundación del mundo. Esta fue la victoria de Dios, no el triunfo de Satanás ni del hombre. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. El Padre y el Hijo trabajaron juntos en la cruz. Aunque Jesús fue tratado como el que fuera un enemigo de Dios, no lo fue. Incluso cuando Jesús fue castigado, como si fuera un pecador, estaba realizando el servicio más santo para Dios que jamás
nadie hubiera hecho. Verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. La muerte, su sepultura y la misma ofrenda del Mesías no terminan la historia. Él vive. Vive para ver su linaje, sus descendientes espirituales que vivirán por largos días y no estarán bajo la maldición de su muerte. Y la vida que Él vive después de su muerte y sepultura es gloriosa. Su vida será vivida perpetuamente. Su vida prosperará en la voluntad del Señor y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Amigas, detengámonos aquí a considerar la profundidad del amor de nuestro amado Dios, que sufrió esto por ti y por mí, que sufrió la justa ira de Dios. Sufrió lo inimaginable para que nosotras pudiésemos experimentar lo inalcanzable. Eso, amigas, es sublime gracia. Oremos. Señor, ¿cómo no estar conmovidas, Padre? Leer todos estos versículos y pasajes, saber que fue real, que estuvo Cristo ahí en el Calvario, que vivió, padeció y soportó tu ira, Dios, para que nosotros hoy podamos tener una comunión perfecta contigo. Gracias, Señor, porque Él fue nuestro sustituto, porque tomó nuestro lugar. Gracias porque nos da ejemplo de cómo experimentar toda esta situación a la luz de tu palabra, abrazando tu evangelio, abrazando la verdad, abrazando la sujeción en obediencia y confiando en el plan hasta el final, sabiendo que tú, Señor, tienes un amor inagotable, una gracia inmerecida. Señor, no queda más que llegar ahí delante de ti. No hay palabras, Señor, de gratitud que puedan expresar todo lo que ha implicado para que hoy tengamos esta condición de hijas amadas. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Señor, gracias. Cristo Jesús, gracias, te adoramos. A ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, amigas, pues nos vemos en un momento en el Zoom. Te esperamos, que sea de grande bendición lo que hemos compartido. Te animo a que tengas el material. Realmente, esto fue solo un poco de lo mucho que hay aquí y que tú puedes experimentar de primera mano con tu Biblia, con el material, en comunión con Dios, hablando el Espíritu Santo a tu vida, ministrándote y convenciéndote de las verdades de su glorioso evangelio. Te animo a que experimentes a solas, en comunión con Él, no a solas porque Él estará contigo cuando lo hagas, pero que lo vivas directo de su palabra. Bendiciones, amigas.